Y Ha, es de que nosotros le decimos Adán, ¿verdad? Porque qué raro decir Ha Adamá. Entonces, si usted conoce a alguien que se llama Adán, de repente le puede decir así, ¿va? Pero Ha Adamá, de hecho, significa literalmente tomado de la tierra o extraído de la tierra. Y por lo tanto se puede traducir como Adán, ¿verdad? Como un nombre, pero también se puede traducir como un título, como un adjetivo. Entonces yo lo puse aquí como el terrícola, porque eso es realmente lo que es. O sea, Dios crea a una persona, a un hombre en ese sentido, y Dios no le pone Adán como le pone Luis o José o Fernando, le pone terrícola. Él está hecho de la tierra, es extraído de la tierra. Y esto nos habla de un par de cosas. Número uno, nos habla de la importancia de la relación entre el terrícola y la tierra. El terrícola tiene una relación muy estrecha y muy íntima con la tierra. También nos habla de dónde viene el terrícola y a dónde va si desobedece. ¿Sí? Entonces tenemos el terrícola. Ahora, recuerden ustedes, si yo sé que todos ustedes seguramente recuerdan esto, pero en la primera enseñanza nosotros dijimos que se utiliza un verbo cuando habla de la creación de Dios, se utiliza un verbo que es el verbo bara, ¿sí? Y dijimos que solamente Dios bara, el hombre no bara, Satanás no bara, un ángel no bara, solamente Dios bara. Pero lo interesante es de que Dios no bara al hombre. Dios no bara a Adamá. Dios lo forma. Dios lo asah es la palabra que se utiliza. A-S-A-H. Dios lo forma. Lo asah. Y luego, después de que lo forma, respira el aliento de vida en sus narices. Y esto hay que tener cuidado de qué es lo que nos está diciendo el texto y qué es lo que no nos está diciendo el texto. El aliento de vida es simplemente para volverlo un ser viviente. ¿Sí estamos de acuerdo? No es necesariamente el alma. Entonces, otra vez, obviamente yo no estoy diciendo que el hombre no tiene alma, ¿va? Yo lo sabía, los hombres no tienen, no, porque no sienten, yo obviamente no estoy diciendo eso, ¿verdad? O sea, todas las personas, por supuesto, tenemos alma. De hecho, la serie de los mensajes sobre los domingos es exactamente sobre el alma, pero aquí en este pasaje, cuando Dios respira el aliento de vida en la nariz del Ha-Adamá, no es necesariamente el alma, simplemente está dándole vida, le está dando esa habilidad de respirar y de ser un ser viviente. Ahora, el hombre o el terrícola tiene tres facetas en su vida, tiene tres cosas principales que el hombre tiene que hacer. Si usted está tomando nota. Número uno, el hombre tiene que trabajar. Es lo primero que Dios le dice al hombre, el hombre tiene que trabajar. Número dos, el hombre tiene que descansar. Entonces el hombre trabaja, el hombre descansa y el hombre come. Esa es la tercera cosa que dice. Y de hecho, ahorita lo vamos a ver, pero para Dios es muy, muy importante que el hombre coma. Parece mamá, ¿verdad? Es lo primero que le pregunta a la mamá, ¿ya comiste? Entonces mi mamá me sigue preguntando esto. Tengo casi 30 años y mi mamá me sigue preguntando si ya comí. Pero, entonces el hombre trabaja, el hombre descansa y el hombre come. Entonces lo primero que Dios hace es que Dios siembra y cultiva el Edén, precisamente como un huerto, y dice que siembra todo tipo de árboles agradables a la vista y deseables para comer. Ahora, esta declaración se va a volver muy irónica en el capítulo 3, porque precisamente los árboles agradables a la vista y deseables para comer van a provocar la caída del hombre. Entonces, pero Dios siembra todo tipo de árboles, dice, deseables a la vista, agradables para comer, y luego Dios le dice al hombre que coma. Génesis 2:16 le dice, comerás de todo árbol. Y es interesante porque en hebreo dice, comiendo comerás. En otras palabras, es el equivalente a cuando la mamá dice, ay, comes. O sea, no es una sugerencia, no es una opción, no es sería bueno, es te va a ir feo si no comes. Entonces, esto nos muestra, por supuesto, que el trabajo es bueno. El primer mandamiento es positivo. Pero el mandamiento tiene una condicionante. Dice Dios, de todo árbol podrás comer, menos, dice Dios,
del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pueden comer de todo árbol, pero no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Aquí tenemos un patrón que se repite muchas veces en la Biblia, en donde Dios provee alimento, pero con una condicionante. En el Éxodo, Dios provee maná y les dice a los israelitas, pueden ir a comer el maná, pero no el día sábado. Hay una condicionante en la alimentación. Entonces dice, vayan, aliméntense, esto es para ustedes. Pero hay ciertas reglas que hay que observar. ¿Por qué? Esto es muy importante. La razón por la cual sucede esto, y ahora obviamente esto es antes del pecado, ¿no? O sea, las reglas no vienen después del pecado. Eso nos quita un poquito la idea de que el hombre en el huerto del Edén hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos, rayado del Adán, ¿verdad? Que él se podía levantar cuando quería, se acostaba cuando quería, no tenía que trabajar y qué buenísimo, ¿va? Y podía hacer, rascándose la panza, espantando moscas todo el día y qué chilero, ¿va? No tener que hacer nada. Pero de hecho no es así. El cuadro que se nos pinta es un cuadro con reglas de alguna manera. Y la razón por la cual hay reglas es porque hay relaciones. Y en toda relación hay reglas. La base para toda relación es la buena comunicación. Amén. Pero la comunicación tiene reglas. Entonces, la base para toda relación en la Biblia, de hecho, es esta idea de ciertos reglamentos, ciertas cosas que sí se pueden hacer y ciertas cosas que no se pueden hacer. Dios crea al hombre en relación con Dios y con la tierra, y por lo tanto hay reglas que gobiernan su relación con Dios y reglas que gobiernan su relación con la tierra. Hay ciertas cosas que el hombre puede hacer en su relación con la tierra y hay ciertas cosas que el hombre no puede hacer con la tierra. Porque el terrícola es puesto en relación con la creación. Entonces tenemos el huerto del Edén, luego tenemos la creación de Ha-Adamá, del terrícola, pero por supuesto falta un personaje que es muy, muy, muy importante. Ahí está, aleluya, tenemos nuestra pantalla. Excelente. Ahora, entonces, excelente. Entonces, solo, si me hace el favor, solo vamos a regresar y luego vamos a avanzar. Ahora sí, ya, ahí estamos. El huerto del Edén. Solo quiero mostrarles más o menos cómo habría aparecido el huerto del Edén. Avancemos un poquito más. Ok, regresemos, retrocedamos. Entonces, solo, este es un mapa, obviamente. Y aquí ustedes pueden ver esa área en verde, eso es Mesopotamia. Entonces, ahí no sé si ustedes logran ver, pero aparece Jericó, ¿verdad? Aparece Jericó y arriba aparece otro pueblo que se llama Catalhuyuk. Catalhuyuk suena como un nombre como que fuera aquí Guatemala, una cuestión así, ¿verdad? Entonces ustedes fueron a Catalhuyuk. Entonces yo fui a Semuc Champé. Pero bueno, Catalhuyuk y Jericó son las dos ciudades más antiguas del mundo. Para cuando Josué, porque pues los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó, cuando Josué conquista Jericó, Jericó era una ciudad antiquísima, sería más o menos el equivalente moderno a que nosotros fuéramos a conquistar Tikal. O sea, habían ruinas de civilización durante miles de años en Jericó y arriba en lo que ahora se conoce como Turquía, que es Catalhuyuk. Toda esta área se conoce como la cuna de la civilización. Allí es donde la civilización nace de alguna manera y usted puede ver ahí el río Tigris y el río Éufrates. En algún lugar en medio de esos dos ríos estaba el huerto del Edén. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, va. Entonces, les voy a mostrar cómo usualmente nos imaginamos el Edén y luego cómo probablemente hubiera sido. Avancemos entonces, algo así nos lo imaginamos, ¿verdad que sí? Tan lindo, ¿verdad? Entonces ahí está la jungla, ahí están los animales, por ahí va a haber un quetzal y ahí están todos, ¿verdad? Siguiente imagen es más o menos igual, ¿verdad? Pero eso es más o menos como hubiera sido. Una ciudad con jardines. Esa es una representación artística de Babilonia. La antigua ciudad de Babilonia era conocida por sus jardines colgantes, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, Edén probablemente hubiera sido más así. O, siguiente imagen por favor, así. Eso es un huerto, de hecho es un huerto que está en Egipto, hoy. Y usted lo puede ver, tiene sus caminitos, sus senderos, tiene sus palmeras, tiene sus diferentes tipos de planta, pero se da cuenta que no están sembrados donde quiera, ¿verdad? Todos están muy organizados, muy ordenados, algo así.
es como por lo menos los antiguos hebreos se hubieran imaginado el huerto del Edén. Muy bien, si podemos avanzar hasta la diapositiva 58, por favor, y ahí sí empatamos donde yo voy en mi enseñanza y así todos podemos ir viendo las lindas fotos. Muy bien. Diapositiva 58, por favor. Ahí está. Bueno, démosle así entonces. Tararán, 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 tararán. Ahí está. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, el hombre y la mujer. Es muy interesante porque en Génesis 2:18, Dios ve al hombre y cuando Dios ve al terrícola, lo primero que Dios dice al respecto del hombre es, no es bueno. Ahora, aquí hay algo, y la pregunta es, ¿qué no es bueno? Entonces, aquí hay algo que es muy interesante. Obviamente no es, el hombre no es bueno, ¿verdad? La versión feminista de ese chiste es por supuesto esa, ¿verdad? Que Dios ve al hombre y Dios dice, puedo hacer un mejor trabajo, y entonces Dios crea a la mujer. Amén, dice, está bien. Entonces, sí, esa es la versión feminista. La versión machista de ese chiste es que Dios crea al hombre antes de la mujer porque no quería a alguien que estuviera ahí diciéndole cómo hacer las cosas. Ya no se ríen, va, así pues, va, pero bueno. Entonces, pero lo que no es bueno no es necesariamente el hombre, sino la Biblia dice, no es bueno, ¿qué dice? Que el hombre, muy bien, que el hombre esté solo. Ahora, yo quiero que usted note algo aquí. En este punto, las únicas dos personas que existen es el terrícola y Dios. Y la relación, cuando solo está el terrícola y Dios, Dios dice, no es bueno. No es bueno. No es bueno que solo estemos tú y yo. Qué interesante. La ayuda idónea, wow. No es solamente Dios. La ayuda idónea es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, Dios mira la soledad del hombre y Dios se propone arreglar la soledad del hombre, pero no lo va a hacer simplemente construyendo una mujer y juntándolo, sino que lo va a hacer de un proceso. En otras palabras, la relación, porque Dios está construyendo al hombre para estar en relación, pero no solamente en relación individual, sino en relación comunal. ¿Cómo es eso? Que no es solamente mi relación con Dios. ¿Cómo es eso? Hay muchos cristianos hoy día, especialmente ahorita por la pandemia, que ya no creen necesario ir a la iglesia. Ya no creen necesario reunirse con otros cristianos. ¿Para qué? Dios y yo, esos pastores, esos evangélicos, esas iglesias caen mal. No, solito. Dios y yo hacemos nuestros cultos ahí. De ahí yo me gozo, pongo mi grabadora, yo solito me pongo a remolinear y todos felices y contentos. Dios mira eso y dice, no es bueno. Porque no fuimos hechos para vivir solos. Yo entiendo el don de la continencia y el celibato que habla Pablo, pero en el 99% de los casos, Dios mira a un hombre o una mujer que no está casado a cierta edad, digamos, o sea, ya cuando es el momento, está hablando de los 13 años, obviamente, pero ya cuando es un buen momento y Dios dice, no es bueno, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer para él una ayuda idónea. Pero lo interesante es que lo primero que él hace no es necesariamente la ayuda idónea, sino lo primero que hace es que él forma criaturas de la tierra. Él asá, otra vez, no bara, no es crear, sino que él forma. La misma palabra que se utiliza para el hombre. Dios asá criaturas de la tierra y se los presenta al hombre y luego, aquí hay algo muy interesante, Dios construye a la mujer. La palabra es baná y baná significa construir. Dios asá forma al hombre, pero Dios construye a la mujer. Qué bonito, ¿no? Dios no la forma, no la crea necesariamente, sino Dios la construye. Y así como el terrícola es tomado de la tierra, la mujer es tomada del varón. El varón existe en estrecha comunión con la tierra y la mujer existe en estrecha comunión con el hombre. Todo existe en relación. Ninguna parte de la creación de Dios fue diseñada para existir aislada, sola o independiente.
Simple y sencillamente no funciona así. No fuimos creados para estar solos. No fuimos creados para estar solos con Dios. Ahora, por favor, no me malinterprete. Yo obviamente no estoy diciendo que no se debe o no se puede tener una relación personal y estrecha, íntima con Dios, pero es muy interesante cómo el individualismo desde el siglo XVIII, en el Renacimiento y la época del alumbramiento, ha producido un evangelio muy individual, que influye hasta la manera en que nosotros presentamos el evangelio. Le gustaría aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. En otras palabras, no es el Salvador de nadie más, no es el Señor de nada más, es mi Señor, es mi Salvador. Y muchos cristianos viven sus vidas preguntándose, ¿qué hace Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué papel juego yo en la escala cósmica de la creación? Y ese razonamiento no es malo, pero no solo debemos pensar en términos de yo, debemos pensar en términos de nosotros. Fuimos diseñados para estar en relación con la creación y unos con otros. Entonces, cuando Dios y el hombre están solos, no es bueno. Dios está construyendo comunidad y no solo relaciones individuales. Y para los pet lovers, los animales tampoco son la respuesta. Porque ahí estaban los animales. Y Dios trae una cebra, Dios trae la ayuda idónea no es necesariamente Dios, en ese sentido, no es un gato. A mí un cachorrito estoy feliz, ¿para qué quiero yo un esposo? ¿Sí? El cachorro no me alega, está bueno, pero no. Las mascotas, según Dios, tampoco son la respuesta. La respuesta es otro ser construido a partir del hombre. Baná del hombre. Y tengo una foto ahí de ese es excelente, muy bien. Esa es la reacción que yo estaba buscando. ¿Qué otra cosa nos está enseñando Dios acá? Dios no solamente sabe que el hombre está solo, sino Dios quiere que el hombre sepa que está solo. Dios está muy interesado en que el hombre reconozca su necesidad. Por eso es de que no solamente hace al hombre o a la mujer, y los casa, sino pasa por todo este proceso, porque necesita una ayuda idónea, pero Él quiere que Él reconozca que ella es la ayuda idónea. Y lo hace. Todo el capítulo 2 de Génesis llega al clímax en el verso 23, cuando el hombre tiene este momento de ¡oh! ¡Wow! Porque usted sabe que Dios fue el primer anestesiólogo, por supuesto. Dios duerme a Adán, le saca una costilla. Por cierto, algunos han intentado argumentar en base a esto que por eso que los hombres tienen una costilla menos que las mujeres, que no es cierto, la Biblia no enseña eso y tampoco la medicina. Entonces eso está mal en las dos fases de esa doctrina. Pero entonces Dios duerme al hombre y construye la mujer y se la presenta. Y le dice, aquí está. Y la llama, en español esto funciona mejor, porque la llama varona, porque sale del varón, ¿verdad? En inglés de alguna manera también funciona, porque es man y luego es woman, salió del hombre, ¿verdad? Es varón y varona, salió del varón. Y en Génesis capítulo 2, verso 23, creo que nuestro hermano Jorge lo tiene ahí en la punta de la lengua, tenemos el primer poema de la Biblia, dedicado a la mujer. Qué bonito, ya que estamos llegando ya al 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, tenemos poesía para las mujeres. Hermano Jorge, por favor, si fuera tan amable de declamarnos este poema. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Excelente, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es un momento de eureka, es un momento donde el hombre dice, ¡oh, wow! Y entonces tenemos el primer pequeño poema en la Biblia dedicado a la mujer. Muy bien, entonces Dios ha hecho al hombre, a Ha-Adamá, Dios ha hecho ahora a la mujer, a Baná, a la mujer, ha construido la mujer, se la presenta como ayuda idónea. Entonces tenemos esta red de relaciones, ¿verdad? El hombre existe en relación con la creación, el hombre y la mujer existen en relación unos con otros y
Ahora ellos, por supuesto, existen en su relación con Dios. Toda la creación está conectada, está entrelazada. Ninguna parte de la creación existe por sí sola, ninguna parte de la creación existe en aislamiento. Y entonces ahora el trabajo de estas nuevas criaturas es cultivar una familia. Ese es su trabajo, tienen que cultivar una familia. Y en Génesis 2:24, tenemos la enseñanza fundamental, básica y principal del matrimonio. Hermano Jorge, por favor, si fuera tan amable. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. Totalmente conocido el versículo, ¿no? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el principio fundamental del matrimonio. Usted no se imagina cuántos problemas podemos resolver en el matrimonio cuando los dos dejan al padre y a la madre. Ustedes no se imaginan cuántos problemas nos metemos cuando uno de los dos o los dos no dejan al padre y a la madre. Es que mi mamá no lo hacía así. Felicidades, pero tu mamá no está acá. Es que a mi mamá le quedaba muy rico, entonces andate a vivir con ella otra vez. Y ¿sabe qué es lo triste? Muchas veces lo hacemos. Y entonces tenemos problemas en donde los abuelos, los suegros quieren influir en la crianza de los hijos, en las decisiones que se toman en el matrimonio, que mire que mi suegra no me hace caso, que no me pone atención, que me trata mal, que me alega, que porque cómo trato a su hijo, que no sé qué. Todos esos problemas se podrían resolver con dejar al padre y a la madre, con dejar a la antigua familia para hacer una nueva familia. Por supuesto, nadie está hablando, especialmente en este contexto, nadie está hablando de aislarnos o de abandonar, o yo ya no le hablo a mis papás. No, por supuesto que no. Especialmente en el contexto de la Biblia, la cultura judía es súper familiar. Pero el punto es, estamos haciendo una nueva relación. Estamos haciendo un nuevo núcleo de familia y por lo tanto es necesario dejar el antiguo núcleo familiar. Dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirán y se convertirán en una sola carne. La habilidad del hombre y de la mujer para convertirse en una sola carne depende de su habilidad de dejar. La razón por la cual hay muchos matrimonios que no son una sola carne es porque uno o los dos no han dejado a sus antiguas familias. No se han unido por completo a la otra persona. Todavía es cualquier pelea. Entonces me voy con mis papás. ¡Chao! Porque no se trata de eso. Entonces, si realmente vamos a hacer que esto funcione, por eso es de que en los votos matrimoniales es esa parte donde dice, dejando todo lo demás, dejando a todos los demás, yo me entrego a ti. Porque es, de ahora en adelante, ya estas personas han quedado atrás, por así decirlo. De ahora en adelante somos tú y yo. Y en algún punto, mi familia, mis papás, mis hermanos, ya no van a estar. Pero tú sí vas a estar. Entonces yo dejo mi familia y me uno. Ahora, la cuestión aquí es que los dos tienen que dejar. No es solamente el varón, no es solamente la mujer, no es solamente el esposo, la esposa, los dos tienen que dejar. Y entonces cuando ellos se unen y se coloca en relación a la creación y a Dios y a ellos mismos, Dios llama todo eso bueno en gran manera. El matrimonio funcionando como uno solo, en correcta relación con su creador y con su demás creación. En otras palabras, el hombre y la mujer caminando como una sola carne en su posición en Cristo Jesús, en su identidad como Cristo Jesús. Eso es decir, una correcta relación con su creador y con la demás creación. Dios mira eso y dice, eso es bueno en gran manera. Ese es el punto, el chiste, el meollo de la creación. De eso se trata, de una correcta relación entre las demás personas. Y Adán y Eva, por supuesto, están desnudos. La Biblia dice que estaban desnudos. Y aquí tenemos otra palabra hebrea que es muy importante. Yo les ruego que usted la anote o la apunte. La palabra que se utiliza aquí es arumim. La palabra es arumim. Ellos están arumim, están desnudos. Y por supuesto podríamos hablar mucho acerca de esto, pero no lo vamos a hacer porque quiero llegar a otro punto. Y es que la palabra arumim, la raíz es arom, se parece mucho a otra palabra hebrea que es arum, ¿sí? Entonces tenemos arumim y tenemos arum, ¿sí? Si pueden quedarse conmigo y apuntarlos, arumim y arum. Arumim por supuesto significa desnudo, pero arum significa sabio.
o prudente. Y donde se utiliza más esta palabra es en Proverbios. Proverbios habla constantemente del hombre o la persona que es arum, que es sabio o prudente. Les voy a dejar ir una aquí y ahí la van a agarrar. Una de las características, según Proverbios capítulo 14, verso 15, es que el hombre arum, el hombre sabio, no cree todo lo que oye. No le estoy hablando a ustedes, estoy hablando de la historia. El hombre arum, el hombre sabio, no cree todo lo que oye. Entender eso es muy importante porque la próxima criatura que vamos a conocer es una criatura que el autor de Génesis describe como arum. Esta es una criatura arum, es una criatura viva, chispuda. Se busca serpiente chispuda, la encontramos. Tenemos una criatura sabia y prudente, mucho más arum que estos mis otros papaditos, no tan arum. Nos fallaron ahí en el área del arum. Y por supuesto esto presenta entonces la gran tragedia que es cuando la humanidad deja de confiar. En este punto, ¿dónde estamos? Estamos al inicio de Génesis 3. Felicidades, salimos de Génesis 2. Ya vio, por eso es que solo son los primeros 11 capítulos de Génesis, no es todo Génesis. Pues imagínense entonces que el octavo rapto. Entonces, ¿dónde estamos? Génesis 3. En Génesis 3, al inicio de este relato, tenemos algo que es que la creación está en Shalom. ¿Okay? Esto es muy importante, Shalom. Por supuesto, ¿qué significa Shalom? Muy bien. ¿Qué significa Shalom? Paz, muy bien. ¿Pero qué es paz? Paz, por supuesto, se puede traducir de muchas maneras, pero una de las maneras mejores de traducir esto, especialmente en la perspectiva bíblica, es que Shalom es cuando las cosas están como deberían estar. ¿Sí? Shalom es cuando las cosas están como deberían estar. Shalom es cuando me estoy llevando bien con mi familia, cuando tengo dinero en el banco, cuando no estoy enfermo, cuando tengo una fuente constante de ingresos, cuando no me estoy peleando con nadie, cuando no hay duda o incertidumbre. Eso es Shalom. Ahora, yo pensaría que para la mayoría de nosotros sería un gran reto intentar pensar en algún momento de nuestras vidas en donde tenemos Shalom. Porque arreglamos una cosa y se nos descompone otra. Parecemos de aquellos carros, ¿sabes ustedes? Aquellos carros que empiezan a tronar, usted lo lleva al mecánico y se lo arregla, y usted sale del taller y le empieza a tronar otra cosa. Te regresa al mecánico y ya se lo arregla, y dice otra cosa. Pero la vida muchas veces es así. ¿Será que ahora el mundo está en un estado de Shalom? No, por supuesto que no. Tenemos una pandemia que no es como las cosas deberían estar, y ahora por supuesto Rusia invadió Ucrania el día de hoy, entonces, bueno, de hecho fue ayer técnicamente para ellos. A ver ni qué va a pasar con eso, ¿va? Qué bueno que no somos nosotros Ucrania. No es Shalom. No, las cosas no deberían ser así. Hay injusticia, ¿verdad? Hay hambre, hay plagas, hay muerte, todo tipo de cosas que no están en Shalom. Entonces Shalom es la creación como debería ser, como debería estar. Lo que se destruye en la caída es Shalom. Lo que se destruye en la caída, si se puede resumir todo esto, lo que se destruye en la caída del hombre es el Shalom. Se echa por los suelos el estado original de la creación. Y la historia de toda la Biblia es la historia de cómo Dios restaura Shalom. Eso es. Felicidades, feliz noche, Dios los bendiga. Hay que les vaya bien. Eso es. La historia es la resurrección, la restauración es revertir Génesis 3. Génesis 3 se comienza a revertir en Génesis 3, allá por el verso 15. Es el primer paso de Dios para decir, vamos a restaurar Shalom, vamos a regresar a la creación, al estado donde tenía que estar. Luego otro enorme paso hacia adelante es, lo puedo decir como Mateo 1, o también podría decir Juan 19. Cuando Jesús inclina la cabeza y dice, consumado es.
Dios está interviniendo para restaurar el shalom. El mensaje de Jesús es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Pónganse las pilas porque en cualquier momento nos van a llevar a todos. No, lo que significa eso es: hey, Dios está regresando a reinar y a restablecer su shalom en toda la creación. Los que están conmigo van a estar del lado correcto, pero los que se intentan oponer, no les va a ir muy bien. Ese es el mensaje de Jesús. Y finalmente, en Apocalipsis 21-22, es la restauración de todas las cosas. Entonces, no es casualidad que los cuadros que tenemos en la Biblia acerca de restauración y resurrección, todos se parecen al Edén. Todos los cuadros donde la presencia de Dios habita, en el templo, en el tabernáculo, en el monte Sinaí, todos estos cuadros se parecen al Edén, porque es una restauración de Shalom y del Edén. Entonces, tenemos a esta criatura aquí, que es Arum. Lo interesante es de que no se nos dice casi nada. De hecho, y yo no estoy intentando decir que esto no es así, solo estoy otra vez intentando recordar lo que el texto dice y lo que el texto no dice. Técnicamente, este texto no dice que la serpiente es el diablo. Oye, entonces, ¿quién es? Probablemente sí es el diablo. Pero a lo que me refiero es de que tenemos que tener cuidado de no importar ese significado a un texto donde no está. ¿Sí me explico? Entonces está implícito que sí, de alguna manera es el diablo. Y de hecho hay un pasaje en Apocalipsis donde dice que Satanás, la serpiente antigua, es destruida. Entonces, pero aquí no, lo único que se nos dice es que es una criatura extraña, fue formada como los demás. Dice que la serpiente era la criatura más sagaz o más Arum de todas las demás criaturas que el Señor Dios hizo. Y es más prudente, es más Arum. Y la otra cosa rara es que habla. Yo nunca he visto una serpiente que habla. He visto un loro que habla. Nunca he visto una serpiente que habla. Otra vez, yo seguramente ya les dije esto porque pues tampoco es como que digo muchas cosas nuevas cada rato, pero en la Biblia, por supuesto, algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante es de que en la Biblia hay dos ocasiones en donde los animales hablan. Aquí, Génesis 3, y en Números, ¿no? Números 21-22. El asno de Balaam le contesta, le dice: mano, ¿qué te vas a pegar? ¿Acaso que yo te he hecho algo? Pues? Y vos estás ahí queriendo ir contra el pueblo, eso no es mi culpa, ¿para qué te desquitas conmigo? Lo que me llama la atención es que de las dos veces, el personaje a quien le habla el animal no parece en lo absoluto sorprendido de que un animal acaba de comenzar a hablar. Es lo que a mí, no sé si, ¿verdad? Pero digamos que el asno es equivalente a un medio de transporte, entonces es como que bueno, yo sé que ahora los carros sí le hablan a uno, pero si una culebra me empezara a hablar, si un caballo me empezara a hablar, buenas tardes. Mi primera pregunta no sería: ¿qué hago con esta manzana? Mi primera pregunta sería: ¿qué rayos estás haciendo vos hablando? Tal vez otras sustancias que he ingerido en este huerto me están afectando. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención. Entonces, es Arum, es sabia, y por supuesto no debemos perder de vista la similitud entre Arumim, que es desnudo, y Arum, que es sabio. Y Proverbios 14:15 dice que una de las características del hombre sabio es que no cree todo lo que se escucha. Se asume que esta serpiente es el mismo adversario que aparece en toda la Biblia. Por cierto, sí sabemos, y vale la pena recordar, que el nombre que nosotros le ponemos usualmente a este adversario no es un nombre, otra vez es un título. La palabra Satanás no es un nombre, la palabra Satanás es un título. Es Shatán, y Shatán significa el adversario, el enemigo. Nadie le pone a su hijo adversario o enemigo. Shatán es una palabra hebrea, es donde nosotros sacamos la palabra Satanás. En el Nuevo Testamento, este personaje recibe el nombre de Diabolos, Diabolos, que significa exactamente lo mismo, el adversario. Entonces yo sé que nosotros decimos el diablo, ¿va? Pero como que qué confianza, el diablo, como decimos el Luis, ¿va? Pero no es así, ¿va? El Joshua, no es así, sino es porque es un título. Y la pregunta sería: ¿por qué el diablo o la serpiente intenta tentar al hombre? ¿Cuál fue su motivación para hacerlo? La Biblia no lo dice. Hay algunas teorías. La teoría más aceptada entre el mundo cristiano es de que
el diablo o la serpiente de alguna manera tenía envidia de la posición que se le dio al hombre. Tenemos esta idea en donde el diablo es expulsado, es echado de su posición exaltada, y entonces Dios se da la vuelta y crea al hombre y la mujer y le da al hombre y a la mujer la posición y la autoridad que de alguna manera, según el diablo, le correspondía a él. Entonces el diablo quiere intentar recuperar eso. Esa es la forma más tradicional de explicar eso. Ahora, eso no necesariamente está en la Biblia. De hecho, el origen de eso es una costumbre judía, es una tradición judía. Los judíos contaban esa historia para intentar explicar por qué Satanás tentó al hombre de esta manera. Y de hecho los musulmanes también están de acuerdo con esto, porque más adelante, cuando surge el Islam, Mahoma copia esta historia y la inserta en el Corán. Entonces, ahora, ¿qué fue exactamente lo que sucedió acá? Porque aparentemente va la mujer caminando por el huerto un día, y aparece esta culebra y le dice: hey, es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer comienza bien, dice: no, nos dijo que podíamos comer de todo árbol del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la serpiente le dice: eso no es cierto, Dios te está mintiendo. Dios sabe que el día que comas de este fruto serás como Él, conociendo el bien y el mal, con tus ojos abiertos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el pecado de la humanidad? Solo quiero añadir una nota aquí al pie, y esto sí es importante porque cuadra muy bien con la historia. ¿Dónde está Adán en todo esto? ¿Quieres saber dónde está? A la par de Eva. Adán está ahí parado, cara de pasmolón, ¿cómo le viene? Porque dice que Eva se da la vuelta y le da a probar a su marido. Y el marido prueba y sucede todo. Entonces la mujer no sale en búsqueda. Por supuesto no sabemos si fue una manzana, ¿verdad? Eso es de la Iglesia Católica. Entonces puede ser un chilacayote. Aunque los chilacayotes yo sé que no crecen en árboles, pero bueno. Entonces, una papaya, perfecto. No sé si las papayas crecen en árboles, pero démosle. Entonces Eva sale ahí con su papaya a decirle: mi amor, atrás me encontré una culebra y me dijo que yo tenía que probar esta fruta. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el crimen, por así decirlo, de la humanidad? ¿Que a Dios no le gusta la papaya? ¿A Dios no le gusta la fruta? ¿Ese es el crimen? No. ¿Cuál es el crimen? El crimen es que el hombre y la mujer tuvieron relaciones sexuales. Esta es la tradición católica, que el sexo es un mal necesario, y entonces el pecado original es que tuvieron relaciones sexuales. No, ese tampoco es el pecado original. El pecado original fue la desobediencia. Sí, el pecado original fue el orgullo, sí, pero de hecho la Biblia nos dice exactamente, porque Dios nos explica qué fue lo que sucedió. Entonces, por favor, hermano Jorge, y aquí está antes de que leas Génesis 3:17, por favor, lo que necesitamos entender es que el pecado, según la Biblia, es mucho más, y esto es muy importante, es mucho más que una acción. Que eso es muy importante que lo entendamos. El pecado, según la Biblia, es mucho más que una acción. Nosotros, cuando pensamos en pecado, pensamos en acciones: robar, matar, mentir, fornicar, adulterar. Esos son pecados. Y una persona que practica estas acciones recibe el nombre de pecador, ¿verdad? Que es un pecador, que ese cuate es pecadorazo, pero de primera. ¿Por qué? Porque asumimos que se la pasa realizando acciones que nosotros consideramos pecaminosas. Y por supuesto eso es cierto, el pecado incluye una acción. Pero según la Biblia, el pecado no se limita a una acción. El pecado puede ser un pensamiento. El pecado puede ser una disposición. El pecado puede ser una intención. Todas esas cosas, según la Biblia, también pueden ser pecado. Y ese es el problema. Hay tantas cosas que me encantaría. Ese es el problema cuando nos encontramos con gente que por fuera parece muy buena, muy correcta, ¿verdad? Muy buena. Y eso es tan lindo. Porque no cuadra con nuestra definición de pecador. Y entonces miramos a una persona tan linda, tan humilde, ojo, asiste a la iglesia,
es cristiana. Y nosotros miramos a esa persona y nos decimos, tan lindo el hermanito. Dios mira a esa persona y dice, es un pecador empedernido. Ah, pero jamás ha elevado una botella de licor a sus labios. Sí, pero si los pensamientos fueran acciones, ya hubiera asesinado a su líder. Si los pensamientos fueran acciones, ya le hubiera echado racumín al fresco del que le cae mal. No lo dice, no lo hace, pero en su corazón le pasa enfrente a esa persona y dice, hermano, buenos días, Dios lo bendiga. Pero por dentro está diciendo, ay, quisiera que estuvieras muerto. Entonces el problema, y entonces, por eso es de que tenemos un gran problema. Cuando una acción de esa persona, cuando nosotros decimos tan lindo, tan bonito, y de repente, ¡pum!, uno de sus pensamientos e intenciones oscuras se manifiestan en la realidad externa. Nosotros, ¿cómo? ¿De dónde? Y nos sorprende porque no cuadra con nuestra definición de pecador. Dios que ratos lo sabía. Porque tiene que ver con el corazón. Y Dios nos muestra esto, y con esto vamos así. Dios nos muestra esto. Por favor, Génesis 3:17, por favor, hermano Jorge. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer, y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, antes de que ustedes lean lo que no está ahí, por favor, me dan 10 minutos más, son las 7:55. Sí, pero sí quiero explicar esto y lo quiero explicar bien, porque este es el punto de mi enseñanza. Entonces, cuando Dios adjudica culpa en este cuadro, culpa al hombre. Es interesante porque Dios, de hecho, no culpa en ese sentido a la mujer. Dios culpa al hombre. Mira al hombre y dice, por cuanto tú hiciste algo. Ahora, pues, entonces, por favor, quédense conmigo, ¿sí? Porque yo no soy machista, pero es muy importante que se queden conmigo para entender la enseñanza. ¿Cuál fue el crimen tanto de Adán y como de Eva? Dice, por cuanto tú escuchaste la voz de tu mujer. La voz de tu mujer en sí no es mala. El problema es que la voz que esa mujer estaba escuchando, sí era la misma voz del diablo. ¿Vemos la secuencia? Sí. Entonces Dios le dice a Adán, tú escuchaste la voz de tu mujer. Y la mujer estaba escuchando la voz del diablo. Entonces, según Dios, aquí está el meollo del asunto. Escucharon la voz equivocada. Eso es, escucharon la voz equivocada. El hombre escuchó la voz de la mujer escuchó la voz de la serpiente, el hombre escuchó la voz equivocada. Y esta misma historia, exactamente la misma historia, se cuenta por lo menos 2 veces más en el libro de Génesis. Quédese conmigo un ratito más. Tenemos los conceptos de tomar y dar, ¿verdad? Eva dice que tomó y dio, y Adán escuchó la voz de Eva. Entonces, vean, en Génesis 16, justo después que Dios le dice a Abraham y a Sarai, ustedes van a ser padre de multitudes, yo los voy a bendecir, los voy a multiplicar, les voy a dar un hijo. Eso es Génesis 15. En Génesis 16, inmediatamente después de recibir su promesa, Sara, o en este tiempo todavía Sarai o Sarai, toma a Agar su sierva y se la da a Abraham, y Abraham dice que oyó la voz de su mujer. Es exactamente el mismo problema. Ay, las mujeres, no, por supuesto no, eso es la voz equivocada. No nos vayamos para allá porque yo no me estoy yendo para allá. Pero tenemos el mismo patrón, tenemos una promesa e inmediatamente después tenemos la voz equivocada. Y usted sabe qué nos ha producido la voz equivocada. Abraham mete la pata y prácticamente, si no es por la misericordia de Dios, estropea el plan de redención. La herencia es a través de Isaac, no a través de Ismael. Pero por escuchar la voz equivocada, Abraham comete un error garrafal. Más adelante, en Génesis 27, cuando Rebeca no está contenta con la situación entre Jacob y Esaú, dice que Rebeca toma la ropa de Esaú y se la da a Jacob y le dice a Jacob, hijo mío, oye ahora mi voz.
Misma frase. Y Jacob lo hace. Y otra vez comete un gran error. Estropea el orden de Dios. El orden de Dios, mire, ¿cómo es eso? El orden de Dios técnicamente no era Jacob y Esaú. El orden de Dios es Esaú y Jacob. Porque Esaú es el primogénito. La bendición tuvo que haber venido de Esaú. Esaú, pues, mete la pata, comete errores. Pero se estropea el orden de Dios, que es exactamente lo que sucede en Génesis 3. Ahora, ¿se recuerdan que yo les dije que que el autor de Génesis le dedica mucho tiempo a José? Una de las razones por las cuales José es tan importante, José es el primero en romper ese patrón. Porque cuando ella está con doña Potifarra, pues así se llama la esposa de Potifar, ¿va? Dice que día tras día ella le hablaba y él no escuchaba su voz. Él no escuchó la voz equivocada y por eso él sí pudo mantenerse allí. Él sí fue prosperado. Entonces, Adán y Eva escucharon la voz equivocada. Abraham escuchó la voz equivocada. Jacob escuchó la voz equivocada. Y el único que logra revertir ese patrón es José. No escucha la voz equivocada. Y eso produce el exilio. Sigamos adelante, por favor. No, un poquito antes. Ahí está, gracias. Es que quiero... obviamente quiero seguir, ¿verdad? Pero ya se nos está yendo el tiempo. Pues ya se nos fue el tiempo. Es que el tema de exilio es muy importante. El tema de exilio es súper importante para la Biblia. Porque el castigo, de alguna manera, por escuchar la voz equivocada, es el exilio. El hombre y la mujer son expulsados del huerto. Cuando son expulsados del huerto, Dios pone una criatura que se llama querubín. Querubín decimos nosotros, pero de hecho querubín es plural. Entonces no son querubines, es querubín. Y esa es una criatura muy importante para el resto y para el resto de la Biblia. Y el exilio eventualmente es resuelto a través de Jesús de Nazaret. No a través de Nehemías, no a través de Moisés, a través de Jesús de Nazaret. El tema del exilio es súper importante y por eso no voy a entrar a eso, nos vamos a detener ahí. Pero entonces, regresemos a esto para tener una conclusión. Si algo nos enseña entonces Génesis 2 y Génesis 3 es qué voz estamos escuchando. Nos enseña que incluso en medio de la creación buena y correcta de Dios, hay voces contrarias. Y la responsabilidad de discernir está sobre el ser humano. No está necesariamente, totalmente, sobre el que está hablando. Dios coloca la responsabilidad de discernir sobre el que está escuchando. Entonces, siempre hay voces. Y hoy día, mire, si habían voces en el huerto, hoy, ¿cuántas voces? Cantidad de voces, porque prensa libre es una voz, ¿no? La voz de Shela, la voz de Shela, mire, la voz equivocada. Sí, la voz de Shela no es la voz de Dios. La voz de las noticias, la voz del médico, la voz de la pandemia, la voz de las noticias, la voz de la guerra, la voz de mi propio cuerpo, la voz de mi familia, cantidad, la voz de mi conciencia, de mi alma, de mis pensamientos. Increíble la cantidad de voces. Encima de esto tenemos un montón de gente que viene a decir, así dice el Señor. Y Dios dice, yo no dije eso. Entonces una gran cantidad de personas y de voces. Entonces nuestra responsabilidad, esto es muy, muy importante, nuestra responsabilidad es discernir entonces la voz correcta. La clave para el éxito del fracaso en la vida cristiana es discernir la voz correcta. En Deuteronomio, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, en Deuteronomio capítulo 15 y capítulo 18, Dios les dice a los israelitas, van a surgir falsos profetas en medio de ustedes. ¿Qué hace un profeta? Habla, ¿no? Entonces dice, van a surgir falsos profetas entre ustedes. Y lo increíble es de que, dice Dios, la forma en que ustedes van a poder distinguir entre un profeta correcto y un profeta falso, no es por sus señales y milagros. Un profeta falso sí puede hacer señales y milagros.
Entonces, el discernimiento no es si hace señales o no, o milagros o no. El discernimiento es si hacen que ustedes, dice Dios, se aparten de mi ley. Ahí está. Si enseña algo contrario a mi palabra. La marca entonces, y mire, esto es a nivel general, la marca de una voz correcta, de una voz verdadera, es si se alinea a la palabra de Dios. Si se alinea a la palabra de Dios, podemos escuchar esa voz. Si no se alinea a la palabra de Dios, no la deberíamos escuchar. Fácil, ¿no? ¿Cuál es la clave para esto? Saber qué dice Dios. Y ese es el gran problema de muchos cristianos, ¿no? Tenemos la menor idea, porque eso, obviamente implícito en ese mandamiento es, Dios asume que nosotros sabemos qué dice su palabra. ¿Qué dice Dios? Saber usted, pero yo sí sé qué dice el noticiero. La clave entonces para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar la voz correcta, es por supuesto saber cuál es la palabra de Dios. Y eso nos permite entonces discernir y rechazar las demás voces. Porque si no, es la caída nuevamente. Una y otra y otra y otra vez. Escuchar la voz equivocada produce desorden, produce muerte, produce orgullo, produce idolatría, produce caos. Y lo podemos ver en todo el libro de Génesis. Hay que escuchar la voz correcta. Amén. Romanos 8, 15, 16 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Es una buena promesa? No. No pues, pero sí, es una buena promesa. El Espíritu Santo nos guía porque somos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Ok, entonces tenemos algunas preguntas aquí. Tenemos algunas preguntas aquí, algunos comentarios. Antes de eso yo quiero preguntar si hay alguien aquí que tiene alguna pregunta que quisiera, o algún comentario o algo que quisiera aportar o agregar a esta enseñanza. Por favor, con toda confianza, hágalo y vamos a ver cómo podemos resolver esto de la mejor manera. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Eso, muy bien, gracias Shirley. Tenemos preguntas aquí y espero que eso también le anime a los demás hermanos. Si también tienen preguntas, que nos podamos animar a hacerlas. Dígame, Shirley. Gracias. Mi pregunta es esta. La Biblia dice de que Dios creó las cosas, pero no solo las creó, sino que las bendijo. Ajá. En Génesis 1 nosotros vemos de que Dios bendijo la tierra. Ajá. En Génesis 3, por el pecado que ellos hicieron, Ujú. la maldice. Ujú. Y en este caso, por decirle, la tierra no tiene nada que ver. ¿Por qué Dios primero la bendice y después la maldice? Lo que pasa es de que el pecado afecta a todo. El pecado afecta a toda la creación. Entonces, lo que los hombres en esencia habían hecho no era simplemente una cuestión de ellos con su alma o con su cuerpo, sino afecta a toda la creación. La Biblia habla, en Romanos, Pablo habla de que la creación fue sujeta a pecado, fue sujeta a vanidad. Porque otra vez, el hombre es puesto a cargo de la creación. El que manda al respecto de la creación, el que tiene autoridad sobre la creación es el hombre. Y entonces, cuando el hombre peca y cae, entonces esas consecuencias entran a toda la creación. Por eso es de que la historia de la Biblia es la redención de toda la creación. Y eso fue lo que hablamos hace 15 días, creo yo, donde yo hablé un poco acerca de eso, de que Dios no solo está interesado en salvar nuestras almas, a nuestros espíritus, sino Dios al final está interesado en redimir toda la creación. Entonces, tal vez la creación no participó activamente, por así decirlo, en el pecado, pero sí es afectado. Otra vez, todo está en relación. Así como digamos, el pecado no afectó primero solamente a Eva y luego a Adán, por así decirlo, sino que el pecado los afecta a los dos y sus descendientes ya nacen bajo los efectos del pecado. Caín no tuvo nada que ver, Abel no tuvo nada que ver. ¿De dónde es que Caín de repente quiere asesinar a Abel? Es que porque ya traen esos mismos efectos. ¿Sí me explico? Porque todo está entrelazado ahí. ¿Sí? Excelente. Otra pregunta. La Biblia nos dice que cuando ellos pecan, pues ellos prácticamente son sacados del huerto del Edén. Sí. Y Dios pone precisamente a un querubín, decía usted, Ajá. para resguardarlo. Sí. ¿Por qué guardar algo en ese entonces? Lo saca, guarda ese lugar y después, pues hoy en día podría decirlo de esta manera, estar resguardado. ¿Podríamos decir que ese fue el primer exilio que Dios hizo con Sí. Adán y Eva?
Sí, ese es el primer exilio. Sí, ese es el primer exilio. Ahora, la próxima semana voy a hablar un poco acerca de por qué es el exilio y por qué un querubín y qué es exactamente lo que representa ese querubín y por qué está resguardando ese lugar y toda la cuestión. Entonces, la próxima semana voy a hablar un poco de eso, pero es una muy buena observación, Shirley, en decir que este es el primer exilio. Entonces, los patriarcas también son exiliados. Hay muchos exilios en la Biblia, pero este es el primero. Buenísimo. Gracias, Shirley. Buenísimo. Allá atrás tenemos otra pregunta. Eso, Pablito. Aquí adelante también, pero si quieres vamos allá primero. Creo que es Noel, ¿verdad? Excelente. Allá. Y luego aquí adelante con Santi. Y si hay otras preguntas también, con mucho gusto. A ver, Noel, buenas noches. Buenas noches, hermano pastor. Buenas noches, hermano Noel. Solo ahí sí una duda que he tenido siempre. Ajá. Para analizarlo así mucho más a fondo, porque pues usted decía que pues, el pecado va mucho más allá de lo externo, que Sí. mira más el corazón y lo interno, pero es curioso pues solo analizar que pues Dios creó dos árboles, ¿verdad? ¿Dios creó qué? Dos árboles en el Edén. Ya. Ajá, De sí, la ok. vida Ajá. Y de la ciencia del bien y del mal. Sí. Y el mandato expreso fue que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Ajá. Y cuando Eva comió del árbol, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Sí. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero entonces lo que me causa duda son esos conceptos de ciencia, del bien y del mal, y el concepto de sabiduría. O sea, ¿se debe de interpretar de manera literal, como usted lo ha dicho, o es mitológico, como algunos autores lo interpretan, ¿verdad? ¿Como un árbol literal es la pregunta? O sea, si estamos hablando de un árbol literal. No, el significado literal de la ciencia del bien y del mal y el significado literal que ese árbol daba sabiduría, lo que comúnmente se interpreta erróneamente, o cómo se debería interpretar esos conceptos propiamente en el Génesis. Porque en el árbol del bien y de la vida, Sí. cuando los expulsa, Dios dice que es mejor expulsarlos ahorita porque puede que extiendan su mano, Claro. comen del árbol de la vida y que se vuelvan pues, inmortales, ¿verdad? Claro. Entonces ahí sí el significado literal de la vida es literal, ¿va? Sí. Entonces también lo aplica para este árbol, que al obtener eso, pues el ser humano obtuvo el discernimiento total o cosas así que se han interpretado en algunas teorías y cosas así. No sé si me explico. Más o menos. Creo que vamos a ver si le entendí. Vamos a ver si le entendí. Yo creo que hay varias cosas que están sucediendo allí en el texto y hay varias cosas que no están sucediendo en el texto. Entonces, para comenzar, de hecho, yo diría, y sí voy a contestar la pregunta, pero para comenzar yo diría que este debate realmente no es esencial para el autor de Génesis. Es decir, digamos, aquí no estaríamos haciendo las preguntas que el autor de Génesis quiere que nosotros hagamos de este texto, ¿verdad? Entonces, solo para comenzar diciendo eso. Sin embargo, yo creo que lo que es el árbol del conocimiento del bien y el mal sí es algo real o literal, pero también de alguna manera es simbólico, es decir, es algo real que también funciona como un símbolo poderoso, porque lo que vamos a ver más adelante en toda la Biblia es este concepto de árboles como fuente de vida o fuente de sanidad o fuente de sabiduría, en Ezequiel, en Salmos y por supuesto en Apocalipsis, donde tenemos la restauración del huerto del Edén. Entonces, de alguna manera creo que también está como que apuntando hacia realidades futuras de alguna manera. Yo lo que creo es que de alguna manera este árbol no es tanto el poder discernir esto es bueno y esto es malo, porque de alguna manera ellos ya habían recibido cierta instrucción, sino es la definición equivocada o errónea de lo que es bueno y malo. En otras palabras, es esta cuestión en donde la serpiente dice, adopten mi definición, adopten su definición de lo que es bueno y es malo, abandonen la definición de Dios de lo que es bueno y es malo y adopten este sistema corrupto y erróneo de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, no es que en ese momento ellos pudieron distinguir lo que era bueno y malo, digamos, en ese sentido, sino yo creo que incluso la sabiduría a la que se refiere ahí probablemente no es una sabiduría divina, sino es una sabiduría más como lo que Santiago llama una sabiduría humana y terrenal. Es decir, la idea y el intento de los seres humanos de hacer las cosas como ellos quieren hacerlo, en lugar de hacerlas como Dios quiere que se hagan. Entonces, esa sería mi respuesta. Entonces, no sé si eso más o menos, intenté como darle más o menos ahí todo. Entonces, creo que sí es el conocimiento del bien y mal y sí es literal de alguna manera, pero no es que en ese momento ellos ya sabían que era bueno, o sea, que en ese momento al comer el fruto, ¡boom!, de repente saben que es bueno y que es malo, porque ellos ya sabían que era bueno y que era malo, Dios se los había dicho. Entonces, yo creo que esta representa una versión falsa, una farsa
de lo que Dios les estaba diciendo, ¿verdad? Ujú. Sí, ok, perfecto. Gracias, gracias Noel. Aquí tenemos otra pregunta con Santi. Mi pregunta es, Ajá. ¿cómo hizo Dios que Adán se diera cuenta que estar solo era malo para él? Ok, es una buena pregunta, Santi. Ajá. ¿Qué le puso a los chuchos con sus parejas o algo así? Eso me imagino yo. ¿Sí? No, de hecho, Santi es muy buen teólogo, la verdad. Santi tiene una forma de darle en el clavo. Sí, yo creo que eso es gran parte, es una muy buena respuesta, Santi. Yo creo que gran parte de esto es eso, es de alguna manera Dios dice que le trae los animales y entonces en todo ese proceso yo creo que el hombre se dio cuenta. Pues qué bonito el animal, ¿verdad? Qué bonito el chucho, como dijiste vos, pero pues no es para mí, ¿verdad? Y todo, y yo veo que los animales sí tienen su pareja, por así decirlo, y de alguna manera yo no tengo la mía. Entonces yo creo que ese proceso ayudó al hombre a darse cuenta que él estaba solo y que no era bueno también que él estuviera solo. ¿Sí? Buenísimo, excelente. ¿Okay? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta ahí? Percy. Gracias, Percy, muy amable. Dígame. Sí, buenas noches. Buenas noches. Más es queriendo aportar a la pregunta que habían hecho antes, lo que Ajá. sucede está en que Dios lo que nos había dado era el discernimiento de vida o muerte. Ajá. Comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal era una decisión de muerte. Ajá, No ok. quería que tuviéramos conocimiento entre el bien y el mal, porque si nos ponemos a pensar es muy relativo. Hay cosas que parecen buenas, pero al final son caminos de muerte, como Claro. también lo dice la Biblia. Claro. Y cosas que parecieran malas, pero al final son cosas de vida. O sea, Ujú. el bien y el mal es algo relativo, y el humano al comer de ese fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, pierde el discernimiento entre elegir entre vida y muerte. Sí. Y el hecho de expulsar o el exilio, es mi opinión, a sacar al hombre del huerto del Edén para que no coma el árbol de la vida, es justamente un acto de misericordia de Dios para que no esté eternamente separado de él. Sí. Y bueno, al final el árbol del fruto de la vida lo podemos comer, eso lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Ajá. Comer porque está en el paraíso de Dios, o sea, lo Sí. podemos comer cuando queramos. Sí, exacto, es la restauración de eso que aparece en Salmos y también en Ezequiel. Ajá, excelente, sí, buenísimo, Percy, excelente. Buenísimo, gracias, gracias, excelente. Ok, ¿alguna otra pregunta acá? Tenemos algunas preguntas en redes sociales, pero si hay alguna pregunta acá también las podemos responder. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Hay algunas preguntas acá. Dice Esteban, es interesante que pecan por escuchar, pero en Deuteronomio se inicia la instrucción al pueblo con un escucha Israel. Exactamente, esa es una muy buena observación, Esteban. Es precisamente eso, es Shema Israel, es escuchen. En otras palabras, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos Shema? Dice Marta, desde la construcción de Eva, muy bien, hasta el diálogo con la serpiente, ¿cuánto tiempo pasa aproximadamente? Hermana Marta, la gran respuesta teológica a esa pregunta es ¿quién sabe? Lamentablemente la Biblia no nos da absolutamente nada de información al respecto de eso, entonces yo no me atrevo tampoco a responder, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe? Pues seguramente fueron cientos de años. Yo no creo que obviamente fue cuestión de que si Dios los creó a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya le están haciendo caso a la serpiente, ¿va? Sino que creo que fue, obviamente pasó mucho tiempo, pero la Biblia no lo dice. Dice Clis Ventura, ¿por qué debía existir ese árbol de la vida? ¿Cuál era el resultado que se esperaba? Bueno, yo creo que si estaba hablando específicamente de la vida, del árbol de la vida, otra vez Dios pone su propio carácter, su propia esencia en la creación, en el mundo creado. Se supone que todo esto es bueno y tiene que reflejar la naturaleza y la esencia de Dios. Entonces Dios infunde su propia vida en la creación, en todos los seres creados al final. El árbol del conocimiento del bien y el mal está allí porque Dios le da al hombre el libre albedrío y por lo tanto tiene que tener la opción de rechazar a Dios. Si no tiene esa opción, no tenemos libre albedrío. Dios lo que siempre ha querido es que nosotros tengamos una relación con Él, y una relación implica una decisión. Entonces Dios pone por lo menos el árbol del conocimiento del bien y el mal ahí, y luego les dice no toquen ese árbol porque tiene que darles la oportunidad de ejercer su libre albedrío a favor de Dios y no en contra. Dina dice, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida,
también hubieran caído en pecado, por lo tanto se hubieran abierto sus ojos al pecado. Esa es una buena pregunta, pero otra vez no es una pregunta que el texto nos responde necesariamente. Entonces al final la Biblia no habla nada de eso excepto en retrospectiva. De hecho, el árbol de la vida se menciona precisamente en eso, de decir, saquemos al hombre para que no coman del árbol de la vida. Entonces tenemos esta situación. Otra vez, yo creo que el árbol de la vida definitivamente funciona como un símbolo muy poderoso de cosas que van a empezar a suceder en el resto de la Biblia. Y entonces poco a poco vamos a ir hablando de eso también, pero es una buena pregunta. Y Fito dice, ¿hay alguna evidencia histórica de que Adán y Eva existieron? Sí, yo lo que te recomendaría, Fito, es que nuestro amado hermano William Lane Craig acaba de sacar un nuevo libro que es evidencia del Adán histórico. Entonces, yo no lo he leído, todavía no lo he logrado conseguir, pero sí lo acaba de sacar. Entonces, y sí está en español, entonces yo te recomendaría que leyeras el libro de William Lane Craig y entonces seguramente él te puede dar más información. Jacobo Mancio dice, la Biblia dice que si comen del árbol morirán, pero no mueren. ¿Por qué? Es una buena pregunta, Jacobo. De hecho, técnicamente sí mueren, porque la definición de pecado es muerte y separación, y entonces no mueren físicamente, pero sí hay una separación y una muerte espiritualmente hablando. Por eso es de que el siguiente cuadro que tenemos es el cuadro de la separación entre el hombre y Dios. El hombre es expulsado del huerto, hay querubines resguardando la entrada del huerto porque el hombre ya no puede entrar a la presencia de Dios. Hay una separación entre Dios y el hombre. Esa es muerte, es lo que llamamos muerte espiritual, que es una muerte más real, si lo queremos decir de esa manera, que la muerte física. Todo el concepto de muerte es abolido a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero entonces sí mueren de manera espiritual, y la muerte entra. Eventualmente mueren de manera física también. Por supuesto es un poco más tardado ese efecto, pero sí mueren.